Hola, profe. En este caso quiero dar mi aporte pues apoyándome como en un personaje que creo que me parece pues importante como mencionar. En este caso es el profesor Alfred Dupont, quien basándose en la teoría de la contingencia nos enseña que nada es absoluto. Eh, este profesor, por ejemplo, ganó en su tiempo pues muchos méritos por lo que radicó la posición que le dio a lo social con lo técnico, dándole pues mucha importancia a los arreglos organizacionales que permitían el crecimiento ilimitado de las empresas. Él decía, por ejemplo, que no era necesario seguir haciendo lo que ya estaba establecido y gerenciar de la misma forma en que ya se había dicho, que los gerentes nuevos podían darse la oportunidad de innovar y de hacer algo diferente para que las empresas crecieran mucho más. En este texto, por ejemplo, está donde dice que la estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de acciones y de asignaciones de los recursos necesarios para conseguirlos. También decía y ponía pues muy claro que sin un gerente una empresa podría caer, pues podría quedarse estática también. Y lo pone muy claro cuando manifiesta en una de sus frases que dice que la mano visible de los gerentes reemplaza la mano invisible del mercado, que fue una de las teorías que nos dieron basadas en Adam Smith. Eh, Alfred es pues conocido como el padre de la estrategia. Fue, por ejemplo, profesor de la Universidad de Harvard, donde enseñó historia del negocio. Él, por ejemplo, decía que era algo como muy triste, ya que era una área que estaba bastante ignorada dentro de la historia en general. Tuvo una obra muy importante que apoya como todo esto que estoy diciendo, que es la obra llamada Estructura y Estrategia Empresarial, donde muestra pues que se puede cambiar de dinamismo a la hora de gerenciar una empresa. Estudió el origen de grandes compañías durante el periodo del capitalismo, más o menos entre 1850 y 1920. En esta época también fue cuando se crearon las nuevas instituciones de la empresa multiunidad, empresas pues que eran controladas por gerentes nuevos, que fueron empresas que demostraron también que con una nueva gerencia, una nueva forma de hacerlo, sí se podía. Realizó varios estudios basándose como en 4 compañías muy grandes y estos estudios que hizo le dieron a él a entender que sí, que realmente haciendo cambios era pues como posible lograr algo más allá. Se basó mucho en la estructura donde decía que la consecuencia de la estrategia, o sea, que la consecuencia de la estructura era la estrategia, de modo que primero se adoptaba una estrategia y luego se elegía un arreglo organizacional. En este caso, por ejemplo, nos decía que en la estrategia se establecían objetivos y metas a largo plazo, acompañados de distintos cursos de acción relacionados a la asignación y recursos para llevarlas a cabo. Y decía que la estructura era la forma en cómo se desempeñaba un plan para administrar las actividades que surgían de distintas estrategias adoptadas, teniendo en cuenta, por ejemplo, el origen de la jerarquía, la distribución, la asignación de trabajo y las líneas pues, de autoridad. También decía que era importante tener en cuenta los datos y las informaciones de todo este tipo de estrategias, tanto de la empresa propia como de otro tipo de empresas, que era algo pues que había que analizar. Teniendo en cuenta que siempre había que seguir este curso, siempre tendría que estar primero la estrategia y luego la estructura. Y era muy enfático al decir que si la estructura seguía a la estrategia, el resultado final era pues la ineficiencia como para las empresas en general. Por eso me gustó mucho pues como esta parte, me parece que es demasiado claro, donde dice pues que hay que tener en cuenta estrategias diferentes para poder gerenciar y para poder sacar adelante como los negocios y los proyectos. Hubo otra que me llamó la atención que también ocurrió en el siglo XX, que fue lo de la venta, esto pues es más a nivel Colombia, que fue lo de la venta del canal de Panamá. Me parece que esta venta del canal de Panamá le dio como un empuje, de cierta forma, pues según lo que leí, le dio un empuje al país
para que él ampliara un poco como sus horizontes. Esto fue más o menos en 1922, cuando Estados Unidos le pagó pues a Colombia aproximadamente 5 millones de dólares como indemnización por haber perdido el canal de Panamá. Esta plata se invirtió, dado que hace rato había como una idea de mejorar y de tener una independencia mayor, pero también decían que para tener una buena independencia había que tener un sistema monetario organizado, y esto era lo que no había en el momento en Colombia. Esto nos ayudó como a crear varios recursos, y entre esos recursos estaba la propuesta de organizar el ente llamado el Banco de la República, que esto era lo que nos permitía que ya todo estuviera más establecido, que si hubieran unas normas que se estuvieran siguiendo y que hubieran menos desfalcos y que las cosas se estuvieran haciendo como eran. Estos pues fueron como mis dos aportes importantes que encontré sobre el tema. Espero que hayan sido pues como del agrado y que realmente hayan tenido que ver con el tema. Una feliz tarde.